Bueno, ¿cómo estás, Álvaro? Muy bien, muy bien, muy bien. Dentro de todo lo que sí claramente hay, también hay un pequeño delay, así que también tenemos que darnos un margen entre que uno habla y el otro, por las dudas. Te contesto. Bien, dentro de todas las circunstancias que se viven, bien. Claramente, me imagino que vos también somos de los privilegiados que vivimos en unas lindas casas, lindos departamentos, con todos los servicios públicos funcionando bien, y salvo el tedio de haber cambiado y migrado todo nuestro trabajo, nuestra vida presencial a la digital y centralizarla en un mismo lugar físico, bien, bien, no puedo quejarme, por suerte, gracias a Dios, y mis seres queridos y mis familiares lo mismo, espero que los tuyos también. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Igual lo único, yo sigo, ahora estoy en la radio, donde laburo, y estoy ahora, nunca paré de laburar, digamos. Tuve que venir de acá de manera presencial, así que. Pero igual es de salir de un ambiente a otro, así que no es nada, digamos, no es tan enquilombada la cosa. Eh, Así que bárbaro. Bueno, para los que recién se suman, estamos charlando con Álvaro Sicarelli. Álvaro es analista político y cultural, realizó estudios en historia, relaciones internacionales y defensa nacional. Es discípulo del célebre filósofo Juan José Sebrelli y del politólogo Carlos Escudé. Trabajó 10 años en el sector privado como analista de riesgo para bancos y firmas jurídicas. Y en el sector público se desempeñó como asesor en política exterior de la diputada Elisa Carneo y fue director general de Relaciones Internacionales y Asuntos Globales de la Vicepresidencia de la Nación y la Presidencia del Senado. Bueno, un currículum extenso, Álvaro. Bueno. Y obviamente también es conferencista y asiduo columnista en radio y televisión. Para adentrarnos en lo que es tu postura política, que era lo que más me interesaba, sobre todo para empezar, ¿vos cómo te definís, Álvaro? Cuando te preguntan, vos sos peronista, radical, liberal, ¿qué decís? En primer lugar, en casi todos los aspectos de mi vida, salvo cosas muy puntuales, que ya las tengo bastante definidas, soy una persona que experimenta mucho con el conocimiento, ¿no? Por lo cual, cada vez que adquiero nuevo conocimiento, y yo soy de los que creen que uno va a morir adquiriendo conocimientos, cuando va a llegar al momento de su muerte, en ese momento algún conocimiento nuevo también adquirió, quiere decir que eso nunca termina, uno nunca llega a sabérselas todas, ¿no? Eso me hace una persona que ha tenido diferentes momentos, diferentes posturas, y que esos cambios no son cambios sin sentido, sino que forman parte de esa formación y de esa adquisición de conocimientos. Yo obviamente siempre digo, y lo grafico literariamente, cuando leí la famosa novela Le Miserable de Victor Hugo, ahí me hice socialista, porque vi lo que era la pobreza y la explotación en el siglo XIX de lo que Victor Hugo daba a entender como los opresores y la vulnerabilidad, las carencias y la marginalidad que vivían los miserables, los oprimidos. Y sin embargo, muchos años después, cuando leí otra obra que no era de ficción, sino ¿cómo? ¿Cuántos años tenías cuando leíste Los Miserables? 14. Bueno, por eso te pregunto, porque uno pensaría que sería más grande, pero digamos que... Yo tengo casi 40 años. Estoy por cumplir 40 años. Pero cuando empezaste a leer, digamos, la obra de Los Miserables, uno pensaría que hubiera sido más tipo 20 y pico de años. Digo, porque no es un libro, no es El Principito, para decirlo así. No, bueno. No, sí, siempre fui bastante heterodoxo.
ortodoxo, digamos, y bastante particular, por lo menos en lo que tiene que ver con mi vocación de lector, que siempre fue muy omnívora y voraz, para ponerle un término fisiológico. Y te decía, y de la misma manera en que me hice socialista leyendo a Víctor Hugo, yo leyendo una obra que es de no ficción, pero que se lee como una novela, que es Archipiélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, me hice anticomunista leyendo esa obra. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Justamente el leer, también he leído el Mein Kampf, y mi lucha de Hitler me hizo, en vez de hacerme nazi, me hizo antinazi. O sea, el libro por excelencia de Hitler, algunos los habrá hecho nazis y a mí me hizo antinazi. O sea, ojo, no quiere decir que todo libro que leo me transforma en lo que opina el autor. Muchas veces lo que he leído de ese autor me vuelve en contra de lo que piensa ese autor. Muchas veces. Entonces, digamos que he sido un socialista sui generis. ¿Por qué? Porque lo que nunca fui, yo nunca fui marxista-leninista, yo nunca fui castrista, yo nunca creí en que la Unión Soviética era un Estado socialista ideal, utópico, ni siquiera dentro de los, ¿no?, de los sueños húmedos que podría tener Marx, Lenin sobre lo que esperaban que fuera un Estado obrero socialista. O sea, jamás creí en eso, todo lo contrario, siempre tuve la vereda enfrente, aún incluso cuando no había leído a Solzhenitsyn o no había leído a Hayek, a Mises, a Rothbard, a Ayn Rand, estoy poniendo los grandes, Cotado, ¿no? Y bueno, siempre fui un socialista liberal, digamos, ¿no? Un socialdemócrata que creía en la intervención del Estado, en la necesidad de proteger a los más desfavorecidos, en no dejar todo al libre arbitrio del mercado, pero con el tiempo, y tal como dice el famoso dicho británico, cuando uno tiene 20 es de izquierda porque si no, no tendría corazón. Ahora cuando uno a partir de los 30 sigue siendo de izquierda, lo que deja de tener es cerebro. Bueno, más o menos eso pasó conmigo, y cuando a esas lecturas, digamos, idealistas y utópicas, le empecé a agregar, bueno, obviamente mi propia formación en historia, en relaciones internacionales, y a leer economía, y a leer sociología, empecé a darme cuenta que además de que eran idealistas y utópicas, estaban equivocadas. Y cuando estudiaba historia me daba cuenta que cada vez que se intentó implementar esas ideas, los resultados fueron desastrosos. Y claramente todo eso me volvió un antitotalitario, un anticolectivista, por izquierda y por derecha, sin distensión. Y si tendríamos que hablar de a nivel Argentina, propiamente, ¿no? Yo vengo de una familia de extracción radical, de padres que votaron por primera vez en el 83, tengo padres muy jóvenes, radicales alfonsinistas, por lo cual tengo una impronta claramente no peronista, aunque antiperonista, porque justamente el peronismo, por lo menos el peronismo del primero y segundo Perón y el peronismo de los Kirchner, son claramente autoritarios y totalitarios. No así, por ejemplo, el gobierno peronista de Menem, al que creo que fue claramente democrático, y un peronismo que intentó transformarse en un verdadero partido político de centro-derecha conservadora, y no un movimiento populista como volvió a hacerlo desgraciadamente con el auge del kirchnerismo. Así que digamos que hoy soy, a ver, vamos a decirlo, filosóficamente un liberal, porque creo en la defensa total del libre desarrollo del proyecto de cada individuo, del proyecto de vida de cada individuo. Y cuando digo libre desarrollo es sin ningún tipo de coacción. Y en materia política y económica yo soy un minarquista. Yo creo en el Estado mínimo y en el libre mercado, ¿no? Lo que algunos dirían el laissez-faire, laissez-passer. Y ya partidariamente, si bien soy un liberal clásico, liberal minarquista, bueno, claramente siempre he votado a, qué sé yo, les podría decir, en el 2003 voté a Ricardo López Murphy, en el
el 99 voté a De la Rúa, en el 2003 voté a Ricardo López Murphy, en el 2007 voté a Elisa Carrió, en el 2011 volví a votar a Elisa Carrió y en el 2015-2019 voté a Mauricio Macri y absolutamente convencido volvería a repetir totalmente esos votos. Claramente nunca voté, sí, te podría decir quizás a quienes hubiera votado se hubiera votado antes, pero digamos desde el 99 hasta la fecha, todas las elecciones presidenciales son esas y obviamente las legislativas más o menos en las mismas coaliciones, ¿no? Alguna vez al radicalismo, alguna vez a la coalición cívica, otra vez al PRO. En la ciudad de Buenos Aires voté, si no me equivoco, la primera vez que voté a Tellerman en primera vuelta y a Macri en segunda, que fue cuando Macri ganó por primera vez. Y después, ininterrumpidamente, volví a votar a Macri, a jefe de gobierno, y a Larreta las 2 veces que se presentó. Que tenía el bigotito Macri en ese entonces. Cuando lo voté en segunda vuelta, claro, lo voté en segunda vuelta porque no iba a votar a Filmus, ¿no? Que no por liberal, sino por Filmus, sino por, ya sabemos por qué, ¿no? Sí. Escuchame, para hacer un repaso rápido de lo que te estás dedicando ahora. Vos sos funcionario del gobierno provincial de Omar Perotti, si no me equivoco. No. Y, No. Es verdad. No, es verdad. Yo soy secretario parlamentario del bloque claro. Somos Vida, de la diputada provincial Amalia Granata. Además soy su jefe de asesores porque Amalia Granata también es una liberal en lo económico y somos un bloque nada más de 4 personas que hacemos todo, la parte administrativa, la parte de asesoría en comisiones y la parte parlamentaria, y además formo parte de la mesa directiva de la Cámara representando ese bloque, pero es el poder legislativo, yo no tengo nada que ver con el gobernador. Claro, no tenés nada que ver con Perotti. Soy funcionario, por supuesto, ¿no? Claramente estoy cobrando un sueldo público, pero a la par, bueno, trabajo en medios, como vos lo sabés muy bien, como panelista, columnista, y sigo dando clases, ahora las doy de forma virtual, y de 17 años de vida laboral, 11 la dediqué al sector privado y 6 al sector público, que ahí lo nombraste como asesor de la diputada Elisa Carrió y como asesor de la vicepresidenta Gabriela Michetti, y ahora, bueno, nada, 3 meses trabajando con Amalia Granata en la legislatura de Santa Fe. Claro. ¿Cómo fue que llegaste a ser asesor de Amalia y qué estás haciendo ahora como asesor de ella, digamos? ¿Cuáles son tus tareas, por ejemplo? Bueno, en realidad, ¿cómo llego a ser? Yo soy amigo de Amalia, en primer lugar. En primer lugar, yo soy amigo de Amalia y con Amalia nos conocimos hace más de 4 años cuando compartíamos juntos el trabajo en los medios, tanto en una radio como en el Grupo América. Y como yo me caracterizo de ser tan poco social, al revés, nos inmediatamente hicimos mucha sinergia y mucha simpatía y nada, mucha relación de amistad. Y después entro a la función pública con el gobierno nacional de Mauricio Macri, cuando por motivos que ya son público conocimiento me retiro de la función pública, vuelvo a trabajar en medios y vuelvo a trabajar con ella, a compartir espacios en los medios de comunicación con ella. Y obviamente cuando ella gana la diputación, teniéndome a mí al lado, con más de 4 años de amistad y conociendo toda la experiencia que yo había tenido en la Cámara de Diputados de la Nación y en el Senado, a quien era un poquito, digamos, no digo obvio, pero lógico que me convocara a mí a 2 cosas fundamentalmente. Coordinar a todo su equipo parlamentario, o sea, el equipo que le produce, junto con ella, producimos los proyectos legislativos, que Amalia en estos 3 meses que es diputada y solamente se sesionó 9 veces, Amalia presentó más de 20 proyectos ya, de los cuales 6 dedicados a prevenir los daños que va a generar la pandemia del coronavirus a escala económica en la provincia, y ahora ya estamos trabajando para lo que va a ser todo el trabajo
hasta el receso de agosto en sesiones ordinarias que comienzan el 1 de mayo en la provincia, que vamos justamente a tener un par de reuniones con los asesores, y después el otro trabajo que tengo es el control del uso, del transparente y correcto uso de los fondos públicos que ella tiene. Para vos, ¿qué es la derecha o la centro derecha hoy en Argentina? O sea, ¿en quién la ves representada? Lo que pasa, bueno, es una pregunta que va, por un lado, una cuestión teórica que tiene que ver qué conceptos y qué principios fundan a la derecha y a la centroderecha, por un lado, y por el otro, quienes lo representan, bueno, implica personalizar, individualizar, ¿no? Lo que se hace más difícil incluso. A ver, universalmente la derecha y la centroderecha son, eso es un conglomerado político, digo conglomerado porque puede estar conformado por conservadores y liberales, por ejemplo, donde prima por sobre el principio de igualdad, que es un poco la bandera, ¿no? y la columna vertebral de la teoría y la praxis política de la izquierda, prima el concepto de orden, ¿no? Hayek incluso hablaría hasta de orden espontáneo, pero yo digo de orden como de estabilidad y de conservación de aquellas tradiciones, costumbres y prácticas y normas que se entienden como válidas en cualquier momento de la historia, ¿no? Por eso viene también el término conservador. Conservador es alguien que conserva algo, que entiende que si bien hay que tener cierto grado de pragmatismo, y más en estos momentos tan particulares que vivimos, hay normas, prácticas, formas, ideas que se mantienen. Entonces, la centroderecha un poco siempre ha creído, o la derecha, siempre hablamos de la democrática, ¿no? De la derecha y la centroderecha democrática. Han creído en un cúmulo de valores, tradiciones, normas, formas de entender y ver lo que nos rodea. Recordemos muy bien, porque siempre se utiliza muy mal, que el concepto de ideología, y a esto creo que hay un consenso en casi todos los cientistas sociales de todas las escuelas, no solamente algunas en particular, casi todos coinciden que la ideología es una visión distorsionada de la realidad, que lo único que intenta hacer es representar intereses puntuales y sectoriales. ¿Se entiende? Puede ser. La visión de la realidad que tiene el empresariado no necesariamente la misma visión de la realidad que tiene el proletariado o la clase trabajadora. Ni hablemos de las ideologías entre partidos, las ideologías entre escuelas de pensamiento. Ahora, la cuestión es muy simple, la realidad es una sola. 2 más 2 es 4, eso es inexorable. El tema es cuando transformamos a la ideología en un velo que nos enceguece tanto que no podemos ver la realidad, entonces nos hace actuar de tal manera que, bueno, podemos caer en errores que pueden ser fatales, ¿no? O como diría también Hayek, la fatal arrogancia. Entonces, repito, la centroderecha, ¿no? Y la derecha democrática coinciden en defender el sistema democrático, que significa que todos los individuos somos gobernados a través de nuestros representantes, es una democracia representativa y elegidos por el voto, y cree también en la república, o sea, en la división de poderes y el control entre poderes. Junto con eso, ciertas formas de entender la economía, una visión más bien rígida del orden público, de la defensa de la propiedad privada. ¿Y quiénes en Argentina? ¿Quiénes en Argentina? Todos y nadie, porque la verdad es muy complejo. En Argentina no ha habido liberales completos, ha habido gente que ha defendido el libre mercado y no cree en la democracia ni en la república, y por el otro lado hay liberales que creen fuertemente en la libertad política y no creen en la libertad económica. Menem fue un caso de esos. Menem fue un gobierno que puedes caracterizarlo de derecha, liberal en algunos aspectos, pero después lo que es la división de poderes, que vos decís que es algo inherente o algo que la caracteriza a la derecha,
Menem no lo hizo. Menem, famosa ampliación de la Corte Suprema y la servilleta y todo lo que sabemos, que implicó que no hubiera una división de poderes clara. Mira, yo voy a decir algo y obviamente esto, a mí no me gusta hacer ni aritmética ni comparaciones odiosas, pero te puedo asegurar que el nivel de libertad, de prensa, de conciencia, de ejercicio de cultos, incluso hasta de organizarse, por ejemplo, yo que soy homosexual, la comunidad homosexual argentina recibió su personalidad jurídica durante el gobierno de Menem. El control que había por parte de la oposición al gobierno de Menem, digo, si hoy el gobierno de Menem y durante los 90 fue considerado un gobierno corrupto, fue porque durante los 90 los Lanata, los Castelo, los Slotoviazda, los Tenenbaum, y podría nombrar un montón de periodistas, sistemáticamente y con justa razón bombardeaban el gobierno con denuncias e investigaciones, y ninguno de ellos terminó ni preso, ni asesinado, ni salvo el caso de Cabezas, de José Luis Cabezas, que sabemos que en realidad tenía que ver con la trama de poder detrás de la figura de Alfredo Chabrán, que fue denunciado por Domingo Cavallo, ministro de Menem. Ahora, sí. Y te digo más, hay más presos o condenados por corrupción del menemismo que los hay del kirchnerismo. Y bueno, podría nombrar un montón de cosas. Cuando la Alianza en el año 97 le gana las elecciones legislativas de medio término del 97, Menem ni los proscribió, ni les impidió asumir, ni les impidió tener la representatividad institucional que tenían. A ver, yo entiendo, una cosa son los actos de corrupción. Los actos de corrupción no son sinónimo de autoritarismo. Se puede ser muy demócrata y un corrupto. No confundamos, pues si no hay como una mezcla. Y en relación a la Corte Suprema, y a la famosa servilleta de Corach que vos nombrás, recordemos también que durante el gobierno de Menem, que yo creo que hubiera votado en el 95, no en el 89, yo en el 89 hubiera votado a Angelos, no hubiera votado a Menem, justamente en el 89 no le hubiera votado a Menem por todas las razones que sí votaba Angelos, porque Angelos defendía el libre mercado, las privatizaciones, bueno, pero Menem... en Córdoba, ¿no? ¿Cómo? Angelos lo tuviste, después viste que Angelos fue gobernador de Córdoba. No, era ya. Por eso era ya gobernador. Por eso era, y sí. Terminó con una provincia en ruinas prácticamente. Medio extraño, porque él cuando se retiró, su candidato ganó con más del 50%. Medio extraño que haya dejado una... No sé, no me da así la situación. Acá, yo creo que todavía lo deben estar recordando. Yo digo porque soy de Córdoba y conozco, digamos, la historia de acá. Yo creo que es muy querido. Yo creo que Angelos y De la Sota son los dos gobernadores más queridos de la historia de Córdoba. Pero por lo menos Angelos tuvo muchos problemas en lo que fue la provincia, sí. En caja de jubilaciones, un montón de cosas que también... Totalmente. Y también fue cuando fue senador de la Nación, fue el único que no utilizó sus fueros para presentarse a la justicia y rendir cuenta por las acusaciones que se le hacían. Cosa que claro, cierta vicepresidenta de la Nación en funciones no hace, por ejemplo. Entonces lo que quiero decir es, a ver, yo no quiero decir que entonces porque alguien está 10, 11, 12, 13 años en el gobierno es bueno, porque si no entonces Gildo Infran tendría que ser el mejor gobernador de la historia argentina, que está hace 33 años. Lo que estoy diciendo es, tenemos que en el análisis político entender, y yo creo que acá es importante volver un poquito a lo que decía Weber, ¿no? En la política hay una disyuntiva que es la ética de los ideales de la ética de la responsabilidad. Entonces, muchas veces, y también lo decía tu comprovinciano Baglini, que está el famoso teorema de Baglini, que dice, cuando uno está en la oposición, se refugia siempre en propuestas muy idealistas, muy buenistas, muy simpáticas, y que cuanto más se acerca al poder y a la posibilidad de tener el poder y de gobernar, las políticas se vuelven
más bien realistas, pragmáticas y muchas veces antipáticas. Entonces, cuando uno analiza un gobierno, por lo menos digamos los tantos, no sé cuántos años, 12 años que tuvo, no recuerdo, pero más de 10 años estuvo Angelos en el gobierno de la provincia de Córdoba, al igual que de la Sota y al igual que todos los grandes gobernadores que tuvo la historia argentina, tienen sus claros oscuros. Ahora, lo que uno recuerda es que ninguno de estos gobernadores generaban un nivel de división y de odio entre los ciudadanos, o no lo estimulaban, o no lo capitalizaban, como si a partir del 2003 se instaló la Argentina. Yo he conocido durante el gobierno de Angelos y durante el gobierno de la Sota a angelosistas y de las sotistas que eran dirigentes con los que yo podía adherir o no, pero señores y señoras dirigentes, democráticas y republicanas. Después si metían la mano en la lata, no me consta. Pero lo que quiero decir, no construían un relato de enfrentamiento entre sus comprovincianos. No, acá están los buenos y acá están los malos. Eso yo no lo he visto hasta el 2003 y del 2003 en adelante, cuando el kirchnerismo, que es... ¿2003 o 2007, cuando fue el conflicto con el campo? No, yo creo que, a ver, chicos, digo chicos porque creo que hay mucha gente joven que está conectada. Néstor Kirchner exportó el modelo santacruceño a la nación. No seamos ingenuos, digamos. A ver, lo que él hizo en la provincia de Santa Cruz... Lo digo por el hecho de que las aguas estaban más calmas hasta el conflicto con el campo, digo. No, ya cuando hizo la Cumbre de las Américas en el 2005, que lo trajo a Chávez, que armó la contracumbre, que ya cuando empezó con todo ese mamarracho que empezó a desvirtuar lo que muchos en los 2 primeros años valorábamos, ahí ya empezó, y ahí empezaron los medios, el uso de la pauta publicitaria y los periodistas militantes, empezaron a crecer todas estas agrupaciones. Me acuerdo, no era la Cámpora, pero estaba Compromiso K, me acuerdo que era una que fue el germen de la Cámpora, que la manejaba Zanini, y empezaron los blogueros, y no había Twitter todavía, creo, los blogueros militantes, como Lucas Carrasco, que falleció. Entonces, guarda, yo tengo esta obsesión por recordar y recordar los hechos con puntualidad. 2003, 2004, sí, claramente, con el juicio político a la Corte, con intentar limpiar las fuerzas de seguridad, tuvo algunos, y obviamente, bueno, la estabilidad económica, que era continuidad del trabajo que había hecho Remel, Lenikov y Labaña, eso lo reconozco, pero desde el 2005, que es cuando se da la Cumbre de las Américas, y empieza a jugar Kirchner con esa dualidad, o sea, me abrazo con Bush y después voy a una contracumbre donde lo están puteando, y ganan las elecciones parlamentarias y tienen mayoría automática en el Congreso. Ahí comienza la historia. ¿Por qué? No es casual. En el 2015 apenas ganan las elecciones parlamentarias y tienen mayoría en ambas cámaras, lo primero que hace es echar a Labaña y empezar a controlar la caja a él y darle poder a Debido. Entonces, no hay que echarle tampoco las tintas a Cristina. Cristina, o el cristinismo, es la etapa superior autoritaria del nestorismo. ¿Está? Por eso, obviamente, Alberto tiene características distintas a la de... ¿Lo repetirías eso? ¿Lo repetirías cómo es? A ver, el cristinismo que comienza en el 2007, cuando ella se electa por primera vez, pero que obviamente se fortalece en el 2010 cuando fallece Néstor, es la etapa superior autoritaria del nestorismo. O sea, del 2003 al 2007 tenemos nestorismo, del 2007 al 2015 tenemos cristinismo, y esos 8 años son una extrapolación, una factorización de el costado autoritario del kirchnerismo, parafraseando a Lenin, ¿no? Y a las pruebas me remito. Siguiendo tu razonamiento, no hubo peor gobierno que el de los Kirchner en
analizando macro, digamos, un análisis macro, para vos, ¿no hubo peor gobierno que él? ¿Se lo dio? Se cortó justo la pregunta cuando me preguntaste. Y para vos, digamos, siguiendo el razonamiento, no hubo peor gobierno que lo de los K en Argentina. Bueno, pasa que también... Haciendo un análisis macro, digamos. Ella para mí fue nefasta. Y el daño que ella generó en la sociedad argentina, o mejor dicho, profundizó, fue un daño antropológico. A ese nivel. Porque transformó al 30%, por lo menos, del electorado argentino, que es el núcleo duro que ella tiene, no en votantes, en ciudadanos votantes, sino en fieles de un dogma cuasi religioso. Yo siempre digo, Cristina no fundó ni el Frente para la Victoria 2, ni Unidad Ciudadana. Cristina fundó la Iglesia Universal del Reino de Cristina, donde ella, cuando habla, no da un discurso político, baja con las tablas de la ley, son reveladas para que su tropa, porque no tiene gente que piensa, es tropa que espera. Es clarísimo cuando uno la escucha, cuando ella habla, ella le habla a la tropa, a la que le responde. ¿Está? Cuando uno la escucha y analiza sus discursos, vos fíjate hasta en sus escritos cuando tiene que rendir cuentas ante la justicia, no son escritos jurídicos, son libelos políticos o guiones. ¿Está? ¿Por qué? Porque ella se cree una persona que no habla políticamente, que revela una verdad, ¿está? Que revela de una verdad. Y acá hay personas que están hablando de Carrió, que hablan mal, están hablando en contra de Carrió. Carrió puede utilizar metáforas religiosas, pues una mujer muy culta y que tiene título de abogada y es doctora en abogacía, cosa que otras todavía no le sabemos, y es una mujer muy formada en religiones comparadas. Puede utilizar metáforas religiosas, puede utilizar analogías religiosas, Ahora, yo no veo, por ejemplo, que la dirigencia de los 16 diputados nacionales que Elisa Carrió tiene, donde está Toti Flores, Paulo Oliveto, Mariana Zubik, son integristas religiosos, por ejemplo. Casi todos han votado a favor del aborto, incluso hay diputados abiertamente homosexuales. Yo no veo que prime en la coalición cívica, y no porque yo sea miembro de la coalición cívica, porque no lo soy, prime un dogmatismo donde si vos no sos el modelo de persona que Elisa Carrió dispone, no formás parte. Ahora, sin embargo, cuando hay en el kirchnerista, pero diría más en el cristinista, parámetros que se repiten, sin importar si es un cristinista universitario, secundario, primario o nada, ¿entendés? Más o menos se repiten ciertos criterios. Ella es intocable, su palabra no se discute, ella aun cuando se equivoca tiene razón, y si los otros se equivocan igual que ella, hay que castigarlos 3 veces más de como si a ella la castigaran cuando se equivocó. Ese es el sistema con el cual funcionan. Por eso la desesperación de la militancia cristinista cuando ella desaparece, porque es gente que no puede construir un proyecto político sin la conducción verticalista de ella, y el fracaso político de ella, que la llevó a tener que bajarse de ser la candidata a presidenta, ir de vice porque sabía que perdía, y tener que poner Alberto Fernández como segunda opción, porque la primera opción que ella tenía era Pichetto, y Pichetto le dijo que no, y tuvo que ir Alberto, es porque ella misma sabe que no tiene capacidad de sumar voluntades por fuera de esa secta, de esa camarilla de personas que, repito, sin importar si son formadas o no formadas, preparadas o no preparadas, tienen un amor ya incondicional, enfermizo y tóxico por la figura de una mujer que no es lo más básico que tiene que hacer un líder político, que ¿sabes qué es? Formar a su sucesor. ¿Está? Y ella no pudo. ¿Saben quién iba a ser el sucesor de ella? Amado Vudú. Lo que pasa es que Amadito estaba preocupado por imprimir billetes. Entonces se le vino abajo eso, agarró a Scioli, lo aprovechó, lo hundió, porque le hundió la campaña, y se quiso vengar de doble manera.
lo hundió a Scioli, que fue su enemigo toda la vida, y lo intentó hundir a toda costa a Macri, dejándole una deuda a la que le sumó 2 puntos del PBI, que fue el gasto que ella hizo en el último año de su gobierno, para que supuestamente Scioli ganara las elecciones. Entonces, realmente si yo con todo esto, y no voy a hablar de los casos de corrupción, solamente con hablar de esto, que es antropológico, no lo voy a considerar una nefasta, yo lo considero una nefasta. Una persona que, repito, creo que no puede ni convivir con ella misma, que con lo único que puede convivir es con el poder, por eso se aferra tanto al poder. Creo que ella ama más al poder que a ella misma. Mira lo que le estoy diciendo, que es bastante. Bueno, la verdad es interesantísimo el análisis. Podríamos ir ahora a una pregunta que había preparado que me pareció interesante, porque me respondiste un montón de las que había preparado, así que hagamos un cambio, digamos, de eje. Contame un poco de qué sabes del coronavirus. Vos hablaste en el programa que tenés con Danan, Malos Necesarios, un poco de todo esto. ¿Cómo es que surge para vos? Si fue sintético, si fue de un laboratorio, si fue por la insanidad de los mercados chinos. Contame qué sabes del coronavirus. ¿Vos te referís al famoso video que yo hice en septiembre-octubre del año pasado? Claro, tal cual, porque vos hablas que empezó, claro, fue un video que mi programa Malos Necesarios no fue un video, no, es un extracto de la columna que yo tengo en el programa Malos Necesarios con Emanuel Danan, todos los lunes a las 23, ahora a las 23 horas por Radio Sónica, en el cual yo hablaba de la dictadura comunista china y la democracia china taiwanesa. Y justamente uno de los puntos que yo hablaba en septiembre-octubre del año pasado era que por una vez, nuevamente, a Taiwán, país que tiene un diferendo territorial con la China comunista, porque Taiwán quiere ser un estado soberano y China comunista lo considera una provincia rebelde, había pedido participar como miembro observador, ni siquiera pedía como miembro pleno, como miembro observador de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, para poder plantear posturas e ideas de un país que tiene más de 30 millones de habitantes, que es la economía número 19 del mundo, que tiene uno de los índices de desarrollo humano más altos del mundo, que tiene empresas como Acer, HTC, Evergreen, o sea, multinacionales de primer orden. No estamos hablando de un país insignificante, y pedía hablar, y principalmente en esa Asamblea General, daba la casualidad, quería prestar un informe sobre 2 cosas. En primer lugar, la necesidad de que se empezaran a aplicar protocolos globales de testeos masivos de enfermedades que tuvieran como base la cepa de la gripe, y de gripe que provenía de China continental, por lo cual Taiwán iba a ofrecer gratuitamente, como parte de su programa de cooperación internacional, Taiwán aporta el 1% de su Producto Bruto Interno a cooperación internacional, o sea, ayudar a países emergentes y en vía de desarrollo, tengan o no relaciones diplomáticas con él. Eso por un lado. Y por el otro, en esos mismos informes que yo, por trabajar temas de defensa, de inteligencia y de relaciones internacionales, accedo, hablaba también que en el sur de China se estaban utilizando instalaciones médicas, ya no para atención sanitaria civil, sino para transformarse en laboratorios militares, donde se podían estar haciendo probablemente armas bacteriológicas sobre la base de un virus, ¿no? Repito, cuya cepa era el SARS, ¿no? El virus anterior. Esto yo lo dije en octubre y lo leí en un informe. Quiero decir que ese mismo informe que yo recibí en octubre del año pasado, lo recibían un montón de periodistas, muchos más famosos que yo, e incluso, como lo recibía yo, lo recibían hasta periodistas del New York Times, del Washington Post, del Financial Times, y todos se callaban la boca. Porque, repito, pareciera
que con China, la China comunista, por el solo hecho de que aplicó reformas de apertura y modernización económica, se le puso un manto de piedad y se hacía la vista gorda que, repito, si bien abrió su economía, la modernizó y sacó a varios millones de personas de la pobreza, no dejó de ser la cruel dictadura de partido único que fue de su fundación en 1949 con Mao Zedong. Quiero decir, desde Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping, o sea, los últimos líderes de la China moderna, tras la muerte de Mao, que China dio un salto cuántico en materia de desarrollo económico y social, el sistema político, y que se esperaba que en algún momento se volviera democrático, no solamente no lo hizo, sino que profundizó su costado autoritario. Y Occidente, que se llena la boca hablando de derechos humanos, de libertad, y que le pone la lupa a Venezuela, le pone la lupa a Cuba, le pone la lupa a Norcorea o a Irán, no se la puso a China. Y aun cuando los servicios de inteligencia del famoso Five Eyes, el cinco ojos, componen servicios de inteligencia principalmente de naciones del Asia-Pacífico, advertían, incluido Taiwán, que estaba pasando esto, que estaba comenzando la nueva Guerra Fría, una Guerra Fría donde el campo de batalla iba a ser todo el globo, producto de dos cuestiones: que las armas de destrucción masiva, las armas convencionales, iban a ser reemplazadas por dos tipos de armas: virus cibernéticos y virus sintetizados en laboratorio. Qué casualidad que en los últimos años, o por lo menos el último año, tuvimos el famoso escándalo Huawei, donde se descubrió que los dispositivos de Huawei tenían chips que eran monitorizados por los servicios de inteligencia chinos, y ahora tenemos la cuestión del COVID-19 que surge en Wuhan, donde está ubicada estas instalaciones biotecnológicas militares que China había negado que existían y ahora aparecieron. Entonces, bueno, con esto creo que está más que claro que respondo tu pregunta de la total y absoluta responsabilidad de China de generar esto que estoy diciendo, que es un virus sin alguna misión que podía ser la de ser un arma bacteriológica, o la que siempre te hace el comunismo. El comunismo, como diría mi amiga Antonella Martí, te rompe las piernas para después venderte las muletas y encima hacer que vos le dé las gracias. Entonces, no vaya a ser que quizás esto no era un arma, pero era un virus para que luego de soltarlo, y como los chinos, como toda dictadura, no tienen problema de utilizarlo en su propia población, probarlo en su propia población, lanzar el virus, venderte la vacuna, pero también venderte equipamiento médico, de bioseguridad, que es lo que está pasando ahora. Mandamos aviones a China a buscar barbijos, ¿no? Entonces, por lo menos los que recibieron en España no servían, se rompían al primer uso. Pasó eso en muchos países donde llegaba el equipamiento médico de China que vendían. O sea, es algo que sucede y sucedió en estos meses. Encima el agravante, no solamente generan el círculo vicioso de que ellos te generan el mal para venderte la cura, sino que encima la cura es mala. Claro. ¿Está? Ahora, ahí está la responsabilidad de las democracias de Occidente, o democracias también del Asia, como la India, como Japón, como Australia, Nueva Zelanda, y los organismos internacionales, principalmente Naciones Unidas y sus agencias, de no haber puesto el foco en los últimos por lo menos 10 años de lo que estaba pasando en China, donde no es solamente esto de usar la población como cobayos y tirarles un virus. En China se censura la prensa, en China se persigue a minorías étnicas como los uigures, que son los chinos que practican la religión islámica. En China se practica un genocidio a los practicantes de la escuela budista Falun Gong, también conocida como Falun Dafa. En China, no nos olvidemos que China, que habla de colonialismo, tiene invadido el Tíbet,
hace más de 60 años y su líder natural se encuentra en el exilio en India. No nos olvidemos de lo que está pasando en Hong Kong, que desde que pasó a formar parte como zona especial administrativa de China, perdió todas las libertades de las que gozaba cuando era colonia británica. Hoy se deben estar arrepintiendo los hongkoneses de haber roto parte con la metrópolis británica, y bueno, y obviamente lo que pasa con Taiwán. Pero bueno, igual desgraciadamente... y es pregunta también, con la relación de Gran Bretaña y Hong Kong, ¿no tenían como una especie de contrato de 100 años de uso del territorio y caducó? Y ahí sí, China, por supuesto, sí, por supuesto. Lo que quiero decir es... La gente que nos escucha y por supuesto, no, esto no fue una cosa arbitraria, ni fue una invasión de China, Hong Kong, no, por supuesto. Y además fue esta señora la que nos devolvió la democracia en Argentina, porque la que nos devolvió la democracia fue esta señora. Porque si esta señora no le hubiera ganado un general borracho, demente y descerebrado, que mandó, ¿no?, de las provincias del interior a más de 700 adolescentes sin casi formación militar al muere, ¿está? Y que fue avivado por una turba de descerebrados mentales en Plaza de Mayo, que 2 días antes habían sido reprimidos por el mismo borracho. Si no fuera por esta señora, que fue la que acordó la salida de Hong Kong como colonia británica, no tendríamos democracia en Argentina. Porque imagínense qué hubiera pasado si hubiéramos ganado la guerra de Malvinas. Hoy tendríamos todavía los cuadros de Galtieri colgados en las escuelas. Pero dicho eso, porque tiene que ver con lo que vos hablas de Hong Kong y de la memoria corta que tenemos en materia histórica, repito, toda la condena y todo el rigor contra China, pero también toda la condena contra aquellos que, llenándose la boca, ¿no?, y de democracia, se pusieron las tintas sobre otros gobiernos y estados totalitarios, pero a China le hicieron la vista gorda. Y hoy cosecharás tu siembra, cría cuervos y te comerán los ojos. Bien, para terminar la charla en realidad, y bueno, aprovechar este tiempito para hacerte las últimas preguntas. Antes que nada, ¿me permitís hacer una salvedad, una fe de ratas? El senador Baglini, famoso creador de este teorema que yo conté, era mendocino, no cordobés. Muy bien, una persona que hizo la aclaración, me equivoqué yo, no era cordobés, era mendocino, así que hago la aclaración, pero bueno, lo importante era hablar de este famoso teorema. Perfecto, buenísimo. Te quiero traer hacia América Latina con lo de Chile, que se cortó entre medio. ¿Qué crees que sucedió para que por las cifras que se manejan más o menos en ese momento, tanta gente, que se decía de 1 millón de personas por ahí, habían salido a la calle a protestar contra el gobierno, el sistema, lo que sea? ¿Qué crees que pasa en Chile? Porque el conflicto sigue, está parado por el coronavirus, pero en cualquier momento te tapas la olla y sale todo. O sea, ¿qué crees que pasa? Dado la última noticia, dado que yo era uno de los, hasta que después investigué en profundidad, era uno de los que lo tenía como país modelo en América Latina, y mucha gente le pasa eso, qué bien que está Chile, qué bien. Bueno, ¿qué me puedes decir de eso? Bien, esto también es otro de los vicios que los colectivistas nos han impuesto, principalmente en el análisis político también. Esta idea de que porque sale 1 millón de personas significa que toda la totalidad de los chilenos, ese 1 millón de personas representa a la totalidad de los chilenos. Ese 1 millón de personas es un 5% menos del electorado, por ejemplo, ¿no? Lo que no quiere decir... vamos a suponer, si acá hay 44 millones de habitantes, ¿no? Un ejemplo, y salen 4 millones de personas a la calle en contra de un gobierno, eso me estaría hablando de que el 10% de la población y menos del 3% del electorado, si estuviéramos haciendo el cálculo, está en contra, se manifiesta. Entonces, ya a partir del análisis de que si es 1 millón, 2 millones, 3 millones, a mí, y eso que yo he participado
de todos los cacerolazos, las marchas a favor de la candidatura de Macri, de su gobierno. Yo eso no tengo problema, pero de ahí a que la masividad le da más o menos legitimidad a lo que representa esa marcha, viste, es bastante cuestionable. Punto número. Pero inevitablemente que salga tanta cantidad de gente, y según y esto te lo estoy confirmando, que no era de una clase social, sino que era bastante transversal el movimiento. Perdón, gente de izquierda. Sí. Pero digo, puede ser como, no te digo algo que lo tengas que tomar como algo exacto, verdadero, un reflejo de la sociedad, pero digo, hay que estar, qué sé yo, como atento a esas cosas, digo, o sea, fue noticia en todo el mundo, por algo fue noticia en todo el mundo, digo, no es que algo que... Como fue noticia en todo el mundo cuando más de 500.000 de estudiantes casi le prenden fuego Chile a Bachelet. Y sin embargo, nadie decía que le estaba prendiendo fuego el gobierno, los chilenos, a Bachelet. Pero claro, como Bachelet es de izquierda, los medios de comunicación dibujan mejor las cosas. Ahora yo pregunto, quisiera saber de ese millón de personas que salió, ¿qué porcentaje de gente era votante de Piñera, por ejemplo? O de Kast. Porque seguramente, si yo sumo a Guillier, a Beatriz Sánchez, a el otro que se llama Meo, Marco Enrique Ominami, que se llama Meo, se pone Meo, parece un chiste, ¿no? Meo, y después todos los grupúsculos de izquierda seguramente superan más del millón de chilenos. ¿Está? Entonces, acá hay una cuestión de ver si esas manifestaciones, que encima hay investigaciones que fueron perfectamente planificadas, orquestadas, dónde comenzaron puntualmente los disturbios, dónde se generaron para justamente generar un desborde en donde el aparato de seguridad ciudadana se viera desbordado, y a diferencia de lo que pasa acá en Argentina, las fuerzas de seguridad chilena no tienen el sentido de culpa de que si tienen que aplicar la ley, la van a aplicar con todos los recursos que disponen. ¿Está? No piensan 3 veces como tiene que pensar acá un policía cuando ve a un zángano o a un salvaje destruyendo espacio público, propiedad privada. Piensa 3 veces, a ver qué hago, lo detengo con el alto, le disparo una bala de goma, le digo joven, trate de pensar, no esté destruyendo esta plaza o este banco o esta casa. En Chile no pasa eso. Ahora me podrán decir que eso es un remedio del pinochetismo. Bueno, es un remedio del pinochetismo. Ahora, vamos a suponer que ese millón de personas representan a la mayoría de los chilenos que se rebelan. Vamos a suponer que fuera así, que se rebelan contra el modelo económico chileno. Yo les quiero decir que ese modelo económico, que efectivamente viene sobre las bases de las reformas económicas pro mercado que hizo Pinochet, continuó y se profundizó durante los gobiernos mayoritariamente de la centroizquierda, que era la antigua Concertación de Partidos por la Democracia, que después se llamó Nueva Mayoría, y que incluso, y va a la redundancia, incluía el Partido Comunista de Chile. ¿Está? Y que cuando la señora Bachelet fue por segunda vez gobierno con el Partido Comunista adentro, que había prometido un montón de reformas políticas para incluir supuestamente a los sectores postergados, la señora Bachelet, teniendo toda esa mayoría y todo ese apoyo, no lo hizo. ¿Está? Entonces, la pregunta es, ¿el descontento era exclusivamente con Piñera, como se vendió y se sigue vendiendo? ¿O era contra toda la clase política o contra todo el modelo económico? Queda es muy difuso. Y les digo más, ¿de qué se quejan? ¿Qué reclamaban los que... Yo veía las entrevistas, ¿sabes qué te reclamaban los chilenos? ¿Sabes qué te reclamaban? Todo lo que ha destruido la economía argentina. Dennos una asignación universal por hijo. Dennos subsidios para esto, para aquello, para lo otro. Queremos universidades gratuitas. Y yo les quiero recordar algo. Si bien efectivamente lo único que está asegurado por el Estado es la educación inicial, primaria y secundaria, y no la universidad, como acá, vos podés estudiar gratuitamente en una carrera universitaria en Chile. Lo que va a suceder es que vos después vas a caer en deuda con el Estado,
como corresponde. Porque si el Estado utiliza dinero de todos los contribuyentes, de los que usan y de los que no usan los servicios públicos, o por lo menos los servicios como la educación y la salud, vos después te recibís, y acá no ha pasado nada, y no corresponde. Entonces vos tenés que devolverle con tu trabajo, luego de recibirte, lo que el Estado, a través del dinero de los contribuyentes, te dio para que vos te puedas recibir sin poner un peso. ¿Correcto? Entonces, veamos toda la situación. Esto de que el ingreso mínimo garantizado... Un comentario: que Uruguay tiene un sistema similar en el que después de que se reciben las personas, los estudiantes hacen hacen contribución, digamos, no es la palabra, pero dan, digamos, lo que recibieron gratuitamente en ese momento. Sí, ¿y está mal? Yo me pregunto, ¿y está mal? Y yo me escuchaba a los chilenos que se quejaban de eso. Queremos, como en Argentina, todo gratis. Primero, no existe lo gratis. No existe lo gratis. Alguien lo paga, que comúnmente es el contribuyente, que es el que produce. Y en Argentina la ecuación es 8 millones sostienen 22 millones. Está de variopinta entre empleados públicos, entre jubilados que no han aportado nunca, entre beneficiarios de la asignación universal por hijo, entre beneficiarios de todo tipo de planes sociales nacionales, provinciales y municipales. 8 millones, entre los que yo me incluyo, que dejamos más del 40% de nuestros ingresos en impuestos, y que yo, como la ley está vigente, los pago, pero estoy en contra, pero los pago porque cumplo la ley. Ellos quieren eso en Chile. Quieren eso. ¿Y sabes qué quieren? Quieren garantismo jurídico en Chile. Quieren que rija la ley de Zaffaroni en Chile. Quieren que se pueda hacer cualquier cosa, ¿me entendés? Hacer un piquete. Van a hacer un piquete en Chile. Te levantan como sorete en pala. Acá cualquier zángano, cualquier pendejo, te cortan Avenida Libertador, te cortan el Puente Porredón, que ni saben ni siquiera por qué lo están haciendo, perjudicando al laburante, al tipo que estuvo 9, 10, 12 horas trabajando, que quiere volver a su hogar. En Chile no pasa eso. Entonces, estos que salieron a la calle, de todas las clases sociales, porque también es muy cool vivir en Vitacura o en Las Condes y tener discursito de izquierda, es muy cool. Pero yo quisiera saber si muchos de esos de Vitacura, de Las Condes, de los grandes barrios de Santiago, recibirían ahora en cuarentena a un tipo que está en la calle en sus casas. A ver, quisiera saber si están donando sus dólares ahorrados en los grandes bancos chilenos, si los están donando a los hospitales y a los médicos que están atendiendo. Por favor, si hay algo que le gusta a la gente de izquierda, es su propiedad privada, que no se la toquen. Y hay un dicho muy famoso que dice que nunca te toque un patrón de izquierda, pero te toca un patrón de izquierda es más explotador que uno de derecha. Y te podría nombrar casos. Entonces, lo que yo creo es que efectivamente en Chile hay cuestiones que tienen que ver con el famoso gap, la famosa brecha de ingresos, que es un tema que se tiene que resolver, que se tiene que ver, pero no por los medios de la violencia. Y en el medio de esa discusión que es atendible, que tiene que ver con que, bueno, a ver, cuánto ganan los más ricos, los más pobres, el índice de Gini, todas estas cosas que han inventado la CEPAL y muchos otros organismos, en el medio están queriendo meter toda una ideología, un conjunto de ideología jurídica, sociológica, que ha llevado al desastre a otros países de América Latina como Argentina, que tiene que ver que, por favor, vengan, cualquiera de cualquier lugar, reciba la misma atención que un connacional sin haber aportado un impuesto y nada, porque acá viene cualquier... yo quisiera saber si un francés viene a la Argentina a estudiar una carrera de grado, entra a la UBA y no paga nada. Yo quisiera saber qué pasa si yo quiero estudiar una carrera de grado en la Sorbona. ¿Qué pasa? ¿Me la van a dar gratis? No. Entonces, lo que tiene que existir, que yo creo que es el debate que se tiene que dar hoy en el mundo, es la ley de reciprocidad.
yo te doy en mi país lo que mi ciudadano recibiría en tu país. Vos querés universidad que el francés, el inglés, el sueco, el boliviano, el peruano, el brasilero venga a la Argentina a estudiar gratis. Bueno, en Francia, en Noruega, en Suecia, en Inglaterra, en Bolivia y en Perú, a los argentinos dale educación gratis. Y lo mismo con la salud. Y en Chile, que tiene un modelo lógico que es, señor, si usted no es chileno y usted no paga impuestos en Chile, si va a venir a vivir acá, venga con trabajo o páguese un seguro de salud, porque yo no puedo darle la cama que le tengo que dar al chileno que paga impuestos a usted. No venga a hacer turismo sanitario, sino vaya a una clínica privada. Entonces lo que están queriendo instaurar con estas manifestaciones es eso. Bienestar social a costa de estrangular a los que producen, garantismo en la justicia y en la seguridad pública, y el deme porque me tienen que dar. Esto es. ¿Y saben qué van a lograr con esto? Y te lo firmo hoy, y espero que cuando pasen las elecciones, después de 8 meses, esto también sea un video medio tipo Nostradamus. ¿Saben quién va a ganar en Chile las próximas elecciones? No la derecha, la va a ganar la extrema derecha. Porque en Chile, ese millón que salió, hay 5 millones, 6 millones que no salieron, pero que los tienen acá, y se tuvieron que bancar la destrucción del espacio público, la destrucción del patrimonio público, que destruían trenes, subtes, colectivos, los que tuvieron que ver cómo les destruían y les saqueaban sus comercios y los bancos, y los que no los dejaban circular. Esos se quedaron en sus casas atragantaditos y se van a vengar de ese millón de violentos, porque la gran mayoría fueron violentos, y se van a vengar en las urnas votando al que sea la antípoda de eso, que seguramente va a ser José Antonio Cast o algún representante que salga. O sea, van a terminar sufriendo lo que querían combatir. Y Piñera, al lado de lo que va a venir, va a aparecer, no sé, Evo Morales, ¿entendés? Y te voy a decir una cosa más, y con esto cierro de América Latina. Si Macri hubiera ganado las elecciones, el 20 de diciembre del 2019, le estaban haciendo lo mismo que le estaban haciendo a Piñera, porque también no hay que dejar de lado lo que Maduro dijo en su momento en la reunión del Grupo de Puebla, cuando empezó todo este proceso de crisis, que quiso seguir en Bolivia y quiso seguir en Colombia y no pudieron. Dijo: Grupo de Puebla, está todo en marcha, el plan viene funcionando, y no pudieron. Y ahora este señor quiere venir a vivir a la Argentina. Dios nos libre y nos guarde. ¿Vos creés que hubo una relación directa del Grupo de Puebla o fue para la tribuna lo que dijo Maduro? Pero perdón, pero no leen los documentos del grupo. Pará. O se mezclaron ambas cosas, cosas culturales del pueblo, qué sé yo, de lo que pasó en Chile con esto. Digo, pregunta. Pero, perdón, o sea, supongamos que no es casualidad, que es una causalidad. Todo tan milimétricamente fue sucediendo, pero qué casual, qué suerte que tuvieron. Se iban reuniendo en Monterrey, se reunieron en Porto Alegre, se reunieron en Puebla, iban justo, y al rato, y a los días, ¡pof! Entonces, perdón, esto es como tratar de delirante al que sospecha que los médicos cubanos que van a venir no son sospechosos de ser agentes de inteligencia, cuando todas las personas, por lo menos las que como yo nos hemos formado en temas de defensa e inteligencia, yo soy graduado del curso superior de defensa de la ex Escuela de Defensa Nacional, o sea, lo mismo que el servicio exterior pero dedicado a la defensa, sabemos muy bien, porque hemos sido muy bien formados, que todo el servicio, o mejor dicho, todo el personal civil y militar cubano, ¿no?, que se pone y que se destina a trabajos al exterior previamente de ser enviados, son formados como agentes de inteligencia para realizar trabajos de reunión de información, reclutamiento de informantes y acciones de contrainteligencia. Y esto no lo digo yo solamente, lo comentan también exiliados
disidentes que viven en Cuba, y acá en Argentina, por ejemplo, en su libro Mi Verdad, la doctora Hilda Molina cuenta como cuando a ella, siendo médica, la mandan a Angola, cuando Cuba colaboraba en la guerra civil de Angola, a ella previamente, ella iba a ir como médica, como personal médico, la prepararon para hacer operaciones de contrainteligencia, y además militares. Yo no digo que no son médicos, yo no niego que sean médicos. Ahora, que seguramente son agentes de inteligencia, no tengo la menor duda. Y acá es una responsabilidad del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de primero confirmar que sean médicos y que estén calificados, pero también del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Defensa y de la AFI y de la Cancillería, de asegurarse que estas 200 personas no van a ingresar a hacer trabajos de inteligencia porque estarían afectando a la seguridad nacional. Y acá eso es un delito de alta traición pública. Entonces, atentos, no es ser conspiranoicos, es saber de historia y es saber cómo se manejan los servicios de inteligencia de los gobiernos totalitarios, como es el de Cuba, o Cuba es una democracia. Y perdón, voy a aclarar, voy a hacer otra cosa más para ir al punto medio, porque ese es tu portal. Reinaldo 7K se dijo, y supongamos que los médicos fueran suecos y fueran estadounidenses, seguramente no habría problema. Es que muy probablemente también esos médicos, o parte de esos médicos, podrían ser agentes de inteligencia. Pero la gran diferencia es que los servicios de inteligencia en Suecia y en Estados Unidos, más o menos, con sus pros y sus contras, son controlados por las instituciones democráticas, son controlados por el Poder Judicial, son controlados por el Poder Legislativo, incluso por los organismos internacionales que le ponen la lupa a Estados Unidos como a ningún país del mundo para ver si viola o no derechos humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y todo este tipo de organizaciones. Entonces, por lo cual, esos agentes no tendrían, no generarían los riesgos a la seguridad nacional que generarían espías de gobiernos totalitarios, que tienen, como diría la novela de James Bond, licencia para matar. ¿Está? No confundamos, porque no es lo mismo ser agente de un servicio de un Estado democrático de un servicio de un Estado totalitario. Para la última, cerramos. En tres oraciones. ¿Por qué perdió Macri? Por la economía, por supuesto. Por la economía, claramente. Pero es que no... claramente. Mira, yo te voy a decir algo, será algo muy paradójico con Macri. Con Macri se esperaba un presidente con buenos resultados económicos y mala política. Y sin embargo triunfó en la política, ganó una elección de medio término, bueno, porque también la economía va bien, pero ganó una elección de medio término y sostuvo su coalición unida hasta el finalizar su término, siendo el primer presidente no peronista de 1928 que termina su mandato. Y sin embargo, producto de dormirse en los laureles por el éxito electoral del 2017 y de romper las metas fiscales que venían adoptando y que estaban permitiendo que Argentina saliera, pasó todo lo que pasó. Y aún así logró un hecho histórico que de sacar 30% recuperó 11 puntos. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer política también. O sea, la política, quiero decir, que no era la política de Marcos Peña o la política de Durán Barba, la política un poco tradicional como la conocemos, que es la política que hace Patricia Bullrich, que hace Miguel Ángel Pichetto, que hace Lisa Carrió, ¿está? Que no es la política del focus group, ¿está? Pero desgraciadamente fracasó por la economía. Ahora eso sí, yo voy a seguir defendiéndolo, de que para mí Mauricio Macri tuvo una de las mejores políticas exterior de los últimos 15, 20 años, tuvo una excelente política energética, tanto de sacarnos del déficit energético como la inversión en energías renovables, un programa de infraestructura pública que hasta los propios kirchneristas lo reconocen, impresionante, y incluso dentro del campo, bueno, la política de seguridad pública con Patricia Bullrich, que yo me saco el sombrero, y aún en el campo económico, muchas provincias lo reconocen, el gobierno de Mauricio Macri logró abrir
hasta 25 nuevos mercados para los productos de las economías regionales que no existían antes. ¿Y sabés por qué también se lograron la apertura de esos mercados? No solamente por la política exterior o por la estrategia comercial internacional que tuvo Macri esos 4 años, sino también porque hubo una política de obra pública en el transporte que permitió la ampliación de los aeropuertos, la reactivación de los trenes, paréntesis, lo que enojó mucho al señor Moyano, que permitió que las economías regionales pudieran tener mayor capacidad de exportación. Entonces, pero desgraciadamente, la macro, la inflación, desgraciadamente el costo de vida, se llevó puesto hasta lo que hizo bien Mauricio Macri. ¿Consideras que tiene trecho todavía como político? Bueno, Cristina estaba muerta y a veces, viste, los muertos que matan gozan de muy buena salud. Qué sé yo no hago futurología, pero obviamente yo soy de los que creen que, de ese 40%, 41%, un 30% es de él, de gente que lo vota convencido a él, estoy convencidísimo. Le pasa lo mismo que a Cristina, tienen un piso alto y un techo bajo. Quizás se transforma en el candidato a vicepresidente de alguien, como hizo Cristina. ¿Por qué no? Bueno, Alvarito, un gustazo, la verdad. Muchísimas gracias. Faltaba más. Muy interesante. Te dejo porque sé que tenés ahora otra entrevista. Sí, con Antonella Martí, nos encontramos ahora a las 23:30. En estos días voy a estar subiendo cosas de esto y te lo voy a pasar para que vos lo hagas también. Sí, lo que te voy a pedir, por favor, que me hagas un favor, te lo digo acá al aire, porque total, sí, la gente tiene que saber que esto es un laburo. Que me juntes, claro, que me juntes en un único video las dos partes, por favor. Ya lo había pensado. Bueno, Alvarito, muchas gracias, No, a vos y te quiero agradecer 2 cosas. En primer lugar, el trabajo que haces, que no es gratuito el nombre, esto del punto medio, tratar de lograr que podamos confluir por este medio personas con diferentes puntos de vista, eso por un lado. Por el otro, la posición estoica que tenés, porque yo veo a veces los comentarios de los descerebrados violentos de ambos sectores que te atacan, porque por un lado un día sos macrista y otro día sos kirchnerista. Bueno, esos descerebrados les recomiendo que vayan a ver un neurólogo y en vez de hacer lo que hacen, traten de imitarlo a David, que realmente hace un aporte a la libertad de expresión y al pensamiento crítico que no lo hacen ustedes con la actitud que toman. Así que te felicito y espero poder seguir colaborando con vos cuando lo necesites. Dale, Un placer enorme. Saludos a todos. Lo mismo para vos. Nos vemos. Hasta luego, querido. Gracias.